Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Nosotros continuamos con más y vamos a hablar acerca de la inseguridad y de los retos que tiene el nuevo presidente o presidenta de nuestro país para hacerle frente a esta situación. Y vamos a conversar con Jean-Paul Pinto, que es experto en este tema. Él ponía en su mensaje de redes sociales que Noboa la tiene difícil para la segunda vuelta, pero podría mejorar su imagen si fortalece su comunicación en torno a la seguridad. Presenta nuevos cuadros en el sector de seguridad con experiencia y conocimientos. Presenta el plan de seguridad integral que reemplace al plan Fénix, que es un mito, que invierte en la seguridad en zonas de mayor votación de Luisa, que desarrolle proyectos para rescatar a los jóvenes en los sitios más violentos donde justamente Luisa tiene mayor votación y que cambie su enfoque de seguridad hacia uno más multidimensional y humano con estrategias de largo plazo, como ocurrió con Medellín. Eso menciona Jean-Paul Pinto como lo que debería hacer Daniel Noboa para allá, para ayer, si es que quiere tener algún tipo de éxito en esta campaña electoral. Y bueno, sí, lo que menciona es verdad, este famoso Plan Fénix, de lo que mucho se habla, poco se conoce, se ha convertido en una especie de mito. Realmente, ¿qué se ha hecho en temas de seguridad? ¿Qué podemos decir de la otra candidata, de Luisa González? Que incluso, que bueno, Daniel Noboa en una entrevista que dio ayer mencionaba que, bueno, muchos delincuentes votaron por Luisa. No sé si fue lo más acertado en mencionarlo, pero tal vez tenga algo de razón en el sentido de que las zonas de mayor peligrosidad en nuestro país, sí, ganó el correísmo. ¿Y qué nos dice todo esto y qué retos tiene o tendrá el nuevo mandatario en temas de seguridad? Gracias a Jean-Paul Pinto, experto en temas de seguridad, por estar con nosotros. Y bueno, ¿cuál es su lectura respecto a todo lo que está pasando en medio de esta campaña, en medio de estos resultados tan apretados que se dieron el domingo y los retos de la seguridad? Gracias, Jean-Paul, y bienvenido y lo escuchamos. Gracias, Vero, por la invitación. Saludos a la audiencia del programa, pues un gusto estar acá. Mira que este mensaje que tú decías hace un momento es un tema muy complejo porque implicaría que el gobierno está reconociendo que en las zonas de mayor violencia, en la costa ecuatoriana, los que dictan las leyes ya no es del Estado, el Estado ya no ejerce soberanía, y los que hacen soberanía son los grupos criminales, porque si él está señalando que en estas zonas los grupos criminales dicen por quién votar, es porque ellos tienen soberanía plena. Y esto me recuerda el caso de Sinaloa, ¿no? Cuando un candidato quería hacer, quería ganar elecciones en Culiacán, le iban a ver al Mayo Zambada, y el Mayo era el que daba la bendición, el visto bueno, y el Mayo decía, hay que votar por él. Y dentro de los chats de los grupos criminales, evidentemente decían que había que votar por tal o cual candidato y decían a la población que lo haga. Eso es un narcoestado. Es decir, en que en México pase eso es normal, digamos, en Sinaloa es una zona que está en manos de la criminalidad, pero cuando en el discurso decimos que en el Ecuador está pasando esto, implica que tú estás reconociendo tácitamente que en esas zonas tú no ejerces soberanía. Y los que hacen, dictan las leyes, dan los servicios básicos, dicen a la población qué hacer, son los grupos criminales. Entonces, me parece que eso es un mensaje muy peligroso hacia la ciudadanía y hacia el ente internacional, ¿no? Y lo segundo, bueno, o sea, si la gente en esas zonas no vota por tal candidato, lo que hay que analizar es por qué está pasando eso, ¿no? Y mira que es una tendencia desde hace varios años. En la zona costera no vota sino por un cierto tipo de candidato. Y habría que ver por qué lo hacen, ¿no? Seguramente durante el tiempo que este grupo gobernó el Ecuador, seguramente recibieron ventajas que ahora no las tienen. Es decir, la gente no quiere votar por el presidente porque en este tiempo la seguridad no ha mejorado, la violencia se ha incrementado, el tema económico tampoco ha mejorado, más bien la gente migra mucho, ¿no es cierto?, por la selva del Darién, e implica que la gente no está dispuesta a votar por un candidato presidente que no ha resuelto los problemas más graves de esas zonas de mayor conflictividad. Y no lo va a hacer, es decir, si no hay un cambio en las políticas de gobierno en estos 2 meses, en la comunicación, en lo que se piensa hacer, esa gente no va a volver a votar, ¿no es cierto?, por otro candidato que no sea, es un voto de rechazo, ¿no? Hay que estar claros que no es que le quieran a Luisa y piensen que Luisa es la solución, simplemente lo que están diciendo es, no quiero votar por este otro candidato,
y por eso es que el score tan amplio que hemos asistido, ¿no es cierto?, en la primera vuelta, ¿no? Así es, bastante complejo. Bueno, haciendo un paréntesis, también Novoa dijo en la entrevista ayer radial que los votantes reciben amenazas de grupos armados para que voten por la candidata que los representa. Así lo dijo sin mencionar directamente el nombre de la candidata Luisa González, candidata del correísmo, pero bueno, dando a entender claramente a quién se refería. Esto ha traído cola, había habido respuestas de lado y lado. En todo caso, más allá de esto, Jean-Paul, que tiene que ver con un tema de campaña, porque sí, ahora la campaña va a ser muy dura, va a ser una lucha de voto a voto. Si es que esto fuese así, sería muy, muy grave que esto esté pasando, que se den amenazas para que se vote por un candidato en específico. Y es lo que te digo, o sea, en Sinaloa pasa, en Culiacán pasan, en las zonas de México pasan, porque, pero es en las zonas de las cuales el narcogobierno, el narcoestado está presente, ¿no? Pero estamos diciendo que en Ecuador pasa eso, que en las zonas costeras el país ha perdido soberanía, que no controla esas zonas, y los que dictan y dicen qué hacer son los grupos criminales. O sea, es lo que te digo, estamos asumiendo y estamos aceptando tácitamente que hemos perdido esos territorios, que esos territorios ya no son el Ecuador, son simplemente parte de grupos criminales y ellos les dicen a la población qué hacer. Y eso sería lo más grave de todo, reconocer que como Estado hemos pasado, que no hay presencia del Estado ahí y que los grupos criminales han ocupado los espacios que el gobierno, que el Estado ha dejado libres, ¿no? Ahora, claro, el tema de la inseguridad ha sido de las mayores preocupaciones que ha tenido nuestro país y en ese sentido, Jean-Paul, usted sugiere que Daniel Noboa le apueste a ello para que pueda de alguna manera tener un éxito en la segunda vuelta y allí explica algunos puntos. Quisiera que nos cuente y más profundo uno a uno para bueno, poder analizarlos, ¿no? Y ver si es que esto se puede cumplir. Por ejemplo, mejorar su imagen si fortalece su comunicación en torno a la seguridad. Allí, ¿qué tendría que hacer, por ejemplo? Mira que aquí lo que es vital es que él esté claro que el mensaje que le pasó a la población, de este 10% extra que está votando por Luisa, que no había pasado desde el 2013, cuando Correa ganó en primera vuelta, le están diciendo que debe cambiar. Y eso implica que él debe aceptar que se equivocó, que hay cosas que no han funcionado y que debe hacer cambios. De la comunicación, el primer mensaje es que he entendido el mensaje, estoy claro en lo que me están diciendo y voy a cambiar. Y los cambios que voy a implementar son estos. Entonces, mira que la primera cosa que debe hacer es, yo me equivoqué cuando inicié el gobierno, puse a gente de mi confianza en el tema de seguridad, gente que no tenía experiencia, conocimientos. Veamos quiénes son las hojas de vida de la gente que está en el sector seguridad y nos damos cuenta que es gente de confianza, más no gente que sabe el tema, ¿no? Entonces, la primera cosa es, miren, voy a hacer estos cambios. Ha habido errores, pasó lo de Taura. Estos son mis nuevos cuadros. Analicen, ministro del Interior, de Defensa, director del CIES, SNAI, etcétera, etcétera. Eso es fundamental. Segundo, este plan Fénix existió, no existió, no importa. Ahora tengo este nuevo plan de seguridad integral que está en la ley, mandatorio del Ministerio de Defensa. Aquí está, lo voy a implementar desde el día uno. Miren, evalúen, los técnicos, los expertos, díganme si está bien o no. Estos son los cambios que voy a hacer. Tercero, las zonas de mayor violencia, donde hay jóvenes que son víctimas de la criminalidad. Me he reunido con el sector privado. Estos son los proyectos que vamos a implementar en términos de educación, de emprendimiento, capital semilla. Esto lo haremos desde el día de mañana. Eso es lo que esperamos. Lo que no esperamos es que un presidente no haga cambios y diga todo está perfecto, ellos son criminales, son todos narcos, están equivocados. Yo tengo la razón. Eso es lo que la gente no quiere. Por eso la gente no vota por Novoa, porque es incapaz de reconocer que se equivocó, que hay cosas que no hizo bien, pero que está a tiempo de corregir. Es decir, el único culpable de que gane Luisa es él. Luisa no tiene la capacidad de ganar, así diga lo que diga. El presidente es el que le da en bandeja de plata este triunfo, porque es un triunfo para ellos. Hace años no habían tenido un score tan alto y no puede esperar él que la gente deje de votar por Luis y vote por él simplemente porque él dice eso. Yo creo que más bien lo que pasó ayer es otro error más. Él así lo crea y así sea cierto, él no lo puede decir públicamente. Eso lo puede ser en una reunión reservada, sin micrófonos, sin celulares, pero no puede decirlo públicamente, porque eso va a generar más rechazo de la gente de esa zona. Y si piensa que la gente de esa zona va a votar por él después de lo que él dijo ayer, es peor todavía, más gente va a votar en contra de él. Eso es contraproducente, ¿no?
Sí, eso podría ser contraproducente. En todo caso, Jean-Paul, ¿usted cree que se está a tiempo para corregir ciertas cosas? ¿Cree que en este mes o 2 meses, porque no queda más tiempo, se pueda dar esos cambios, esos giros de timón en cuanto al tema de seguridad y fortalecerse en esa área? Mira, yo esperaría que sí. El tiempo es muy corto y además todo va a depender también del nivel de credibilidad del presidente. ¿Qué tanta credibilidad tiene él? Porque, mira, antes de la campaña él pensaba que era un poco, ya había como una relación mística entre el pueblo y él era un poco el Mesías que llegaba, ¿no es cierto? Y nos hemos dado cuenta de que no es así, la gente no lo ve con esos ojos, entonces también va a depender mucho que la gente cree en él. Pero la única forma que él puede pensar eso es haciendo los cambios. No tiene mucho tiempo, tiene poquísimo tiempo, pero si él no plantea cosas distintas en seguridad, si no se da cuenta que la militarización, la mano dura no funciona, que la gente espera otras cosas, que la gente está esperando otras alternativas, la gente no va a votar por él. Él al menos debe hacerse primeramente un mea culpa. Reconozco que hay cosas que no hicimos bien, que nos equivocamos. Segundo, estos son los cambios que voy a implementar desde la semana que viene, desde el día de mañana. Estas son las instrucciones que he dado a mis ministros en estas zonas más muy complejas del Ecuador y estos son los cambios que vamos a implementar. Y solamente si la gente ve en este mes y medio ciertos cambios, mejoras, transformaciones, tal vez haya gente que diga, oye, realmente sí quiere cambiar. Creo que sí puede hacer un mejor papel que Luisa y por lo tanto vamos a darle un voto de confianza, pero eso tiene que hacerlo ya, hoy día, mañana, pasado mañana, pero si él sigue en esta posición de intransigencia, de decir, no, la culpa no es mía, la culpa es de ustedes porque votaron y ustedes se equivocaron, y además que se equivocaron, también son narcos y delincuentes, estamos perdidos, la gente no va a votar por él. Como te estoy diciendo, ver, o sea, el único culpable que regrese la revolución ciudadana va a ser él. Él tendrá que asumir su responsabilidad como el autor fundamental de que vuelva Correa, de que salga Libre Glass, etcétera. Él será el único culpable si es que no rectifica, no implementa cambios y no reconoce que hay cosas que no hizo bien. El plan Fénix, hablemos del famoso plan Fénix que usted menciona, debería cambiarse con otro plan. ¿Por qué menciona que es un mito? ¿Qué debería hacerse? Porque claro, si uno tiene un plan de seguridad, tampoco es que lo puede divulgar a los cuatro vientos, ¿no? Es que siempre hay una versión pública del plan. Hay planes reservados, como el tema de inteligencia, por ejemplo. Eso es un plan reservado, secreto, que no puede darse a conocer, pero todas esas versiones públicas de los planes, porque estamos hablando de política pública. Todos los países del mundo, Vero, tienen un plan de seguridad que se hace conocer, porque también lo que necesitamos es que la academia, los expertos, mucha gente puede evaluar los planes y puede hacer un seguimiento del plan. El único plan que funciona es aquel que yo puedo medir, del cual yo puedo hacer un seguimiento y ver si se implementó o no. Pero en este caso no tenemos ni idea de qué se implementó, qué no se implementó en un 70, en un 80%, fue un éxito, fue un fracaso. No tenemos ni idea y eso no es una mala política pública. Una política pública es pública justamente y requiere de un plan en ese sentido. Entonces, si tú tienes cosas muy reservadas, muy sensibles, claro, las guardas, pero presentas un plan público con tus grandes ejes, tus grandes estrategias. Todos los países lo hacen y con eso la gente sabe cómo vas a combatir la criminalidad, cuáles van a ser tus ejes, un eje preventivo, un eje disuasivo, un eje, ¿no es cierto?, de participación ciudadana, de co-creación de políticas públicas. Pero es lo que queremos saber. Entonces, si tú me dices si el plan Fénix es un éxito, no tengo ni idea, que no sé a qué se parece, no tengo el documento, no puedo evaluar los ejes o sus políticas o estrategias. Lo único que estamos viendo es que en la realidad, enero fue el mes más violento de la historia del Ecuador. Y si solamente cogemos ese indicador, implica que la política pública de seguridad no está funcionando. Y eso explica por qué la gente de las zonas de mayor violencia no va a votar por él. Ojo, no está votando por Luisa. No es que Luisa le encante y sea su líder carismática. No, no, lo que nos están diciendo es, como el gobierno a mí en temas de seguridad no me está dando una solución concreta a mis problemas de todos los días, que es que yo salgo de mi casa y me roban, voy en un bus y me roban, salgo a la esquina y secuestran a mi vecino. Yo no voy a votar por un presidente que no da solución a los temas de todos los días. Y eso es lo que la gente está buscando, una persona que le solucione los problemas. Como ven que no les soluciona, votan por la otra persona. Pero no es porque la otra persona les encante y sea su líder carismática, pero para nada. Entonces, yo lo que espero al menos es que usted da un fenómeno como en Francia, a ver. En Francia, en las últimas elecciones, mucha gente votó por la extrema derecha, pero no porque le encante la extrema derecha y estos neonazis, sino porque el gobierno de Macron era muy malo y es muy malo. Pues la gente votó por el otro, pero cuando ya se dieron cuenta en la segunda vuelta de que estaban cometiendo un error,
volvieron a votar a la izquierda, volvieron a votar a otras tendencias porque no podían dejar que en Francia la extrema derecha gane. Yo espero que eso pase en Ecuador, pero como digo, no va a pasar por ósmosis. La gente no va a cambiar su voto si es que no ve cambios en el gobierno, un mea culpa en el gobierno y que el gobierno diga, mira, estos son los giros que voy a dar, estos cambios los voy a implementar y va a pasar eso mañana. Y reconozco que me equivoqué, que soy humano y puedo cometer errores, que de lo contrario la gente no va a revertir la tendencia. Y como tú señalas, está a nada de ganar Luis. O sea, por más que Andrea vote no, diga que hay que votar por Novoa, no va a alcanzar. Los 12 candidatos no hacen nada, ni el 4% tampoco harán la diferencia. Es decir, Ah, que hubo cada muchos voto es como la... indecisos, muchos nulos, muchos blancos, ¿no? Que sí podrían decantarse por una posibilidad. Exacto, pero esos indecisos no van a votar tampoco si no hay cambios. Ellos no están seguros si realmente Novoa es la buena solución. Eso es lo más triste. Y hay gente que está dispuesta a votar por una corriente aparentemente que es mala, y que no ven que sea buena la otra. Es decir, ¿qué pasaría, Vero, si Novoa se enfrentara a otro candidato que no sea Luis, de otra tendencia política? ¿Votarían por Novoa o no? Esa es la pregunta que yo me hago. No estaría tan seguro de la respuesta, pero Novoa tiene que estar en capacidad, como digo, de reconocer hacer un mea culpa, de hacer los cambios, y tal vez ahí los indecisos le van a dar un voto de confianza y van a decir, oye, ¿por qué no le damos un voto de confianza a Novoa y votamos por él? Tal vez sí sea algo bueno, pero hasta que no hagan estos pasos, como te digo, los indecisos y la gente votará nulo. Es decir, mucha gente el día domingo dijo, no me convence Luisa, Novoa tampoco, y por lo tanto no voy a dar el voto a ninguno, y eso seguramente en la segunda vuelta, haciendo cambios, seguirá pasando. Esos indecisos y esos que votan nulo y blanco seguirán votando de la misma forma. Amigos, 7:59 conversamos con Jean Paul Pinto, experto en temas de seguridad. Y Jean Paul, cuando usted se refiere a que se debería cambiar el enfoque de seguridad hacia uno más multidimensional y humano con estrategias a largo plazo como Medellín. ¿Qué hizo Medellín para ser lo que es ahora? Que, por ejemplo, ahora la gente va de turismo a la Comuna 13, que era un sitio donde no entraba la policía, pero eso cambió. Eso toma muchísimo tiempo, pero ¿por dónde se debería empezar? La primera cosa, como hemos señalado y algunas veces contigo, Vero, es este tipo de trabajar con el sector privado. El que le sacó a Medellín del hueco en el que estaba fue el sector privado, los empresarios paisas. Ellos tienen evidentemente una cultura muy fuerte hacia los negocios, pero ellos entendieron que si ellos no sacaban a su ciudad, nadie más lo iba a hacer. Medellín era la ciudad más violenta del mundo, con una tasa de homicidios de más de 300 homicidios por 100.000 habitantes, algo que en situación de guerra pasa. Entonces, evidentemente, ellos se fueron por políticas a lo humano, no a ir a las comunas 13, a aniquilar a los jóvenes, algo que sí hizo Uribe en su tiempo, ¿no es cierto? Con estos casos que están saliendo ahora en la JEP, ¿no es cierto?, de masacres generadas por Uribe, que está siendo juzgado en Colombia por crímenes de lesa humanidad. Pero ellos en Medellín lo que hicieron fue justamente a través de la educación, de las becas de estudios, del arte, de la música, sacar a jóvenes de la criminalidad. Y es un punto que me gustó porque los candidatos a la presidencia, en uno de sus puntos trataban eso, decían lo que tenemos que hacer es generar proyectos para salvar a los jóvenes de la criminalidad. Y eso el Estado no lo puede hacer solo. Necesita el sector privado, necesita de los gas, necesita de los ciudadanos que puedan implementar proyectos para sacar a estos jóvenes de la criminalidad como tal. Entonces, una medida tiene que ser esa, no irles a matar, no replicar el tema de Taura, la mano dura, la militarización. Tenemos que ir a implementar privados y públicos proyectos que salven a los jóvenes de la criminalidad. Los jóvenes lo que quieren es oportunidades. Los jóvenes no crean que nazcan y desde niños quieran ser sicarios, sería algo muy triste. Ellos ven esos ejemplos en sus hermanos mayores y esos jóvenes pequeños, menores de edad, niños, hay que rescatarles de las manos de la criminalidad y eso se lo hace a través de proyectos de emprendimiento, de capital semilla, becas de estudio, esfuerzo con los privados. Entonces, lo que el Estado debe decir es, ok, desde mañana vamos a comenzar a trabajar en meses de trabajo con los privados, con las empresas que quieran ayudarnos. Con estas empresas vamos a ver quiénes quieren invertir en esos sectores, vamos a dar deducciones de impuesto a la renta, ¿no es cierto? Como en cultura y en deportes. Si invierten en proyectos de seguridad, también les vamos a dejar de cobrar impuestos, pero ayúdenos con proyectos en esas zonas. México lo hace, otros países lo hacen en la región. No es que vamos a inventar el agua tibia, esto se hace en otras partes del mundo y funciona, a ver. Pero esos son los cambios que hay que hacer, no ir con los militares, ¿no es cierto?, a las zonas más violentas y desaparecer gente. O sea, eso no es un Estado de Derecho, eso no es una democracia. Entonces, eso es lo que hay que hacer, pero como te digo, o sea, la primera cosa que yo haría de ser el presidente diría, me voy a Medellín o les traigo acá, explíquenos qué pasó, cómo en 20 años Medellín pasó de ser la ciudad más violenta del mundo a ser la ciudad más innovadora del mundo. A ver, ¿qué hicieron? Ellos hacen mucha innovación social con Ruta N, por ejemplo.
Hay Ujú. que convocarles, hay que aprender de ellos. Ese es el ejemplo del cual tenemos que pegarnos. No de Bukele con su marketing, ¿no es cierto?, de las cárceles. Eso tampoco funciona. Él hizo una paz mafiosa. A menos que estemos aceptando que estamos en una situación tal de que la única opción que tenemos es negociar, transar y hacer una paz mafiosa para pacificar el país. No sé si estamos llegando a esos puntos, pero va a llegar un punto, Vero, en nuestra sociedad de que hay un punto de inflexión donde no tengamos más remedio que hacer una paz mafiosa si queremos pacificar esto. No, no tenemos opción, estamos ya muy cerca de eso. Es complejo. Gracias a Jean-Paul Pinto por comentarnos de esta situación del tema de inseguridad y ese giro de timón que debería darse para que, bueno, se pueda de alguna manera solucionar este problema que se ha agrandado lamentablemente con el paso de los años, que se hizo peor después de la pandemia y que, bueno, aún se está a tiempo para tomar esas rectificaciones, esos cambios. Gracias, Jean-Paul, por estar con nosotros. Gracias, Vero, por la invitación. Un gusto siempre estar aquí. Un saludo a la audiencia del programa.